Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Qué gusto poder saludarte nuevamente en este tiempo de devoción. Y estamos en nuestra serie sobre la administración y la importancia que es para nuestra vida. El tener libertad, el ser libres, el que nos ministremos ante la presencia de un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para nosotros. Él quiere traer libertad a tu vida. Él quiere que tú puedas vivir bajo su voluntad. Y recuerda lo que dice su palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Que los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien y no de mal. Es que tenemos un Dios, amado hermano, amada hermana, que quiere lo mejor para nosotros. Pero sabemos y entendemos muy bien que como humanos muchas veces flaqueamos, desmayamos. Y hay necesidad de llegar a los pies de Jesucristo, presentarnos delante de Él y derramar nuestra alma ante su presencia. Muchas veces también necesitamos que alguien se acerque y ore por nuestras vidas, que pueda imponer manos si es posible. Se recuerda que es ministración. Es aquello que viene a ser un refrigerio, se recuerda que lo hablamos, para nuestra vida, para nosotros, para nuestro ser. Un descanso, un consuelo, una limpieza de nuestra alma, una liberación a nuestro ser y a nuestro espíritu. Debemos ministrarnos. Debemos limpiarnos ante la presencia de nuestro Señor. Y me llamaba mucho la atención lo que escuchamos en nuestro devocional el domingo pasado en voz de nuestro hermano Carlos Santizo, y lo que él hablaba sobre la palabra de Dios, los ejemplos que él daba, y me gustaba mucho que hablaba sobre Lázaro y la muerte de Lázaro cuando él estaba en la tumba. Y cómo Jesucristo usó a estas personas para quitar la piedra y para que pudieran quitar los vendajes de las manos, de los pies, y quitar ese paño o pañuelo de la cabeza de Lázaro. Me impresionó mucho, porque mientras yo escuchaba esa palabra, me doy cuenta y le digo: Señor, tú quieres libertad para nosotros. Tú quieres liberarnos, Padre, porque tú nos has llamado y nos has escogido, Señor, y no quieres que estemos nosotros padeciendo ni viviendo atados o encadenados o llevando un peso cuando tú nos has hecho libres. Y eso fue lo que Dios hizo, lo que Jesucristo mostró en ese momento para con Lázaro. Y cómo usó a otras personas para que fueran parte de esa liberación, de esa transformación, de ese cambio en esta persona. Mire qué bendición, me dejó pensativo. Me gustó mucho oír esa reflexión, ese devocional, porque abrió mi mente y me puse a pensar tantas cosas, y hoy quiero compartir con ustedes una palabra. Pero antes de esto, vamos a ir a un corte y al regresar entraremos de lleno
con nuestro tema. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Estamos de vuelta en nuestro devocional. La administración, qué importante es que nosotros podamos ministrar nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Que podamos limpiarnos, que podamos ser libres, que podamos ser restaurados ante la presencia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Y es importante el papel que el Espíritu Santo juega en nosotros. Recuerde que Jesucristo dijo: yo me voy, pero viene el Espíritu de Dios, quien nos va a guiar, quien nos va a consolar, quien nos va a convencer de pecado. Esa es una promesa. Y yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor, porque mira, hay tanta riqueza en la palabra, hay tanta bendición en la palabra de Dios, y yo quiero hoy recordarte y que por medio de la palabra tú vas a ser ministrado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo quiero hacerte a ti memoria de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a hacerlo. Porque cuando tú reconoces y aceptas que has vivido en pecado, pero reconoces a Jesucristo que murió, pero que resucitó y que está a la diestra del Padre, mira, hay tantas bendiciones, hay tanta alegría, gozo, y podemos acercarnos al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y podemos ser libres, ser limpios. Por eso yo te motivo, yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón y entregárselo a nuestro Señor y Rey, Jesucristo nuestro Salvador. Y te quiero hacer memoria a ti, que ya has aceptado a Jesucristo. Posiblemente has estado atado, posiblemente has vivido con penas, con angustias, con dolor, con temor, y como lo mencionaba al inicio, llevando esa carga o estando atado. Yo quiero recordarte que Jesús pagó por nosotros. Y el apóstol Pablo escribe la carta o epístola a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, en capítulo, acompáñeme, la carta del apóstol Pablo o epístola a los Efesios, capítulo 1. Y quiero que leamos esta palabra porque quiero que tú puedas recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y que tú puedas recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es uno mismo, lo que el Espíritu Santo es en nosotros y está con nosotros. Y dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se estaba refiriendo con esta palabra santos a los justos, aquellos que ya habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a las personas que ya estaban llevando un caminar en Cristo. ¿Cómo los llevas tú? A eso se refería, a los santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz esté con ustedes, les está diciendo.
de parte de nuestro Señor y Dios Todopoderoso y de Jesucristo. Así empezaba el apóstol Pablo y así bendecía él a la iglesia, a las personas. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire qué interesante. En los lugares celestiales en Cristo. Y me gusta mucho acá porque el apóstol Pablo está haciendo una presentación de lo que es el Padre. Está presentando al Padre. Mire qué precioso. Y está diciendo: hey, recuérdense que Él trajo una bendición a tu vida. Él trajo esa bendición del Espíritu Santo a ti. Y ahora estás juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Mire qué precioso. Eso es lo que yo te estoy haciendo recordar. Que tú posees el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo está en ti. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, que allí hay libertad. Por eso te estoy diciendo, por medio de la palabra, tú vas a ser ministrado hoy en el nombre de Jesús. Por medio de esta palabra tú vas a recibir esa liberación, vas a recibir esa fortaleza, vas a recibir esa administración que has estado esperando. Pero pon atención a la palabra, a lo que Dios quiere contigo, porque Él te está hablando y te está haciendo recordar. Versículo 4 dice: según, escuche bien, qué precioso, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, lo primero que quiero recordarte es, y lo hago con la palabra, es que Dios te escogió. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué bendición! Saber que Dios me escogió, que Dios te escogió a ti. Y dice que en Él antes de la fundación del mundo. Él te pensó antes de Él formar, de crear el mundo. Tú ya existías. Escucha esto, agarra esto, recuerda esto. Tú ya existías en el corazón de Dios. Tú ya existías en su pensamiento. Mire qué interesante. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hey, Dios te está diciendo, antes de que te formase en el vientre, yo ya te había pensado, yo ya te había escogido a ti. Mire qué precioso. Dios nos está diciendo: ya te escogí, yo te llamé. Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, yo ya era un apartado para Dios. Yo ya estaba apartado. Él te escogió. El versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado. Hay un amor desde antes de que Dios te formara, desde que ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Él ya te amaba, Él ya nos amaba a nosotros. Mire qué precioso es esto. Y dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces no solo te escogió, sino te predestinó. ¿Qué quiere decir esta palabra predestinó? Quiere decir de antemano. De antemano. Él te escogió. ¿Para qué? Para que fueras hijo, para que fueras hija. Mira qué precioso. Tú no eres una equivocación, aleluya. Tú eres un escogido, una escogida, porque Dios desde antemano te escogió a ti, te eligió a ti, para que puedas ser hijo o hija. ¿Qué? Adoptivos, dice. Adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Porque con el pecado original hubo una separación del hombre con Dios.
Porque dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 21, porque por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la salvación. Y por medio de Jesucristo nosotros somos ahora, ¿qué? Hijos adoptivos de Dios. Somos parte ya del linaje. Porque Dios te escogió. Porque por medio de Jesucristo Dios nos hizo adoptos, dice. Nos adoptó. Mire qué precioso. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Mire qué precioso. Dios ya te había predestinado, ya te había escogido. Mire qué interesante. Y por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tú que estás escuchando en este momento y posiblemente no has aceptado, y vuelvo y lo repito, no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el tiempo, este es el momento, porque estás escuchando palabra y Dios está tocando a tu corazón, está tocando la puerta, esperando que tú le dejes entrar. ¿Para qué? Para darte estas bendiciones. Para que tú entiendas que Él te está llamando. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. Porque Dios te predestinó. Mire qué precioso. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿De qué? De su voluntad. Porque esa es la voluntad de Dios. Que lleguemos a Él por medio de Jesucristo. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Cristo Jesús, fuimos aceptados delante de Dios. Imagínese eso. Dios nos acepta, no por lo que hagamos, o por las obras que realicemos, o por lo bueno que somos, o porque le queremos agradar. Nos acepta por el amado, por Jesucristo, porque Él pagó en la cruz por nosotros. Por eso te digo, wow, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, viene el Padre y dice: hey, tú eres mío, porque mi Hijo ya pagó por tus pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Esa unión con el Padre es por medio de Jesucristo. Esa limpieza en nuestro ser es por medio de Jesucristo, de su presencia, de su Santo Espíritu. Por eso vuelvo y voy a decírtelo, voy a mencionártelo. Yo me voy y mando a alguien, al Espíritu Santo, que soy yo también. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo no hacerlo si ha sido tan bueno con nosotros? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Mira, amado hermano, ¿en dónde puedo ir yo? A los pies de Cristo para ser liberado, para ser transformado, para ser cambiado, para ser ministrado, para poder soltar eso que a mí me tiene atado, para romper toda cadena, para romper todo yugo, en el nombre de Jesús. Es que la palabra te ministra, es que la palabra te trae libertad. ¿Por medio de qué? De Jesucristo nuestro Señor. Aquí lo está diciendo, y la Biblia toda se refiere al Salvador, al Mesías, a Jesucristo, al que vino y al que regresará.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él, ¿qué? Recibiéramos la justicia de Dios. Mira qué tremendo y qué interesante. ¿Cómo no te va a ministrar la palabra si Jesucristo es quien te limpia? Jesucristo es quien te ministra. Y hoy lo está haciendo por medio de su palabra. Versículo 7 dice, en quien tenemos que redención por su sangre. Es que yo te estoy recordando esto. Él te redimió. Él te rescató. Él pagó. Él te compró, dice, con sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cristo en la cruz trajo libertad a tu vida. Oh, aleluya, gloria a Dios. Tú que estás ahí, pasando, que estás sufriendo, que estás lamentando, que estás haciendo, recuerda esto. Tú ya tienes salvación, tú ya tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús te escogió, porque te redimió, porque te predestinó. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz por ti. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres condenado. Eso es ministrarse. Padre, gracias, porque por medio de Jesús yo tengo perdón de pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Mire qué precioso. Hubo redención, hubo perdón de pecados. Él te perdonó. Jesucristo nos limpia de todo lo malo, de toda maldad, de toda iniquidad. Su sangre nos limpia. Mire qué interesante. Según las riquezas de su gracia. ¡Qué bendición! Dios es bueno, Dios es majestuoso, Dios es misericordioso, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y que inteligencia e inteligencia. Dios nos da sabiduría e inteligencia. Cuando estás en Cristo Jesús, Dios te da un nuevo entendimiento conforme a su palabra. Llegas a discernir las cosas profundas de Dios, lo que en otro tiempo no hubieras entendido, y es lo que los del mundo no comprenden, pero tú sí lo entiendes, y lo que te estoy hablando hoy, tú lo estás entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya eres de Cristo. Porque dice aquí, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha bendecido con su revelación, que para muchos es locura, pero para nosotros no. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para nosotros, para ti. Versículo 10, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo no te vas a sentir contento? ¿Cómo no vas a tener libertad si el Espíritu Santo está en ti como río de agua viva, está fluyendo en este momento dentro de tu ser, limpiándote, está liberándote, está ministrándote, está trayendo sanidad a tu alma, sanidad a tu espíritu, sanidad a tu ser, y por qué no a tu cuerpo? Si hay enfermedad, en el nombre de Jesús, hoy hablamos palabras de sanidad sobre tu vida. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios que hemos recordado en este tiempo, Él te escogió, Él te predestinó, Él te adoptó, Él te aceptó. Mire qué precioso, Él te redimió, Él te perdonó, Él te ha llenado de sabiduría e inteligencia. Porque así es Él. Porque Él es bueno, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Era lo que te hablaba. Dios nos muestra a nosotros la salvación por medio de Cristo Jesús. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire qué precioso. Tenemos que herencia. Como hijos tú tienes derecho a la herencia del Dios Todopoderoso. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire qué precioso. Hay herencia para ti, hay herencia para ti, hay herencia para mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo no voy a ser yo libertado de toda iniquidad, de todo dolor, si Dios me está recordando y me está diciendo que Él me escogió desde antes de la fundación, que yo ya existía en su mente y en su corazón? ¿Cómo no va a traer libertad eso a mi vida? Porque tengo un Dios de gloria, porque tengo un Dios de misericordia, porque tengo un Dios altísimo que no me abandona y no me deja, y cuando vengo a su presencia Él me limpia por medio de Jesucristo, Él me restaura y me llena de gozo. Un Dios que me ha sellado, un Dios que está conmigo, a fin, versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Ya vio, amado, ya vio, amada, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿qué? De la promesa. Cuando usted reconoce a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a ti. El Señor te sella con el Espíritu de Dios, dice el Espíritu Santo de la promesa, porque Jesucristo lo dijo, que es, versículo 14, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la garantía que nosotros tenemos. El Espíritu de Dios en nosotros es la garantía que nosotros tenemos, que sabemos que Cristo va a volver por nosotros, va a venir por su amada iglesia, va a venir por su novia, que somos nosotros. Amado, amada, por eso tú debes de vivir una vida de bendición, una vida de fe, una vida de confianza. Tú que has estado caminando en dolor, en angustia, en depresión, en desánimo, en temor, en dolor, hoy el Señor te llena de gozo porque te ha recordado, te está recordando que Él te escogió y te eligió a ti y te ha hecho que adopto, te ha dado herencia, te ha sellado con su Espíritu. El Espíritu de Dios te ministre, te levante, te restaure en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí donde te encuentras en este momento, es que yo quería recordarte esta palabra. Yo quería recordarte hoy esto. ¿Por qué? Porque tú vales tanto, tú vales mucho ante los ojos de Dios. Y el apóstol Pablo sigue en ese capítulo, en el versículo 15, y no lo voy a leer todo hasta el versículo 23. Él hace una oración. Pero yo quiero adelantarme un poco. O si quiere lo leemos. Tenemos tiempo. Leamos esto, versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Imagínese eso.
El amor que tú sientes, le está diciendo, hey iglesia, el amor que usted siente para con los demás, la fe que usted tiene en Jesús. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, yo no ceso, yo no paro de dar gracias por ustedes, haciéndome memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es versículo 17, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Usted cree que esta no es una oración que le está diciendo a la iglesia? Ahí te estoy ministrando, te estoy hablando, estoy orando ahorita, le estoy pidiendo al Padre cada vez que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, que les dé sabiduría y revelación, conocimiento, que los alumbre de entendimiento, para que sepan la esperanza y a la cual les ha llamado el Señor, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire qué precioso el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Ya vio, amado hermano? Amada hermana, qué preciosa palabra. Y cuál, lo vuelvo a repetir, la supereminente grandeza de su poder. Ese poder del Dios omnipotente, del altísimo Dios todopoderoso, es el que te restaura, el que te limpia, el que te ministra, el que te hace libre de maldad, de pecado, de las ataduras en las cuales has estado, el que echa fuera el dolor, la tristeza, la angustia, la depresión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy tú estás recibiendo esta palabra y estás siendo libre. Hoy tu corazón está sanando. Hoy tu mente está siendo renovada. Todo pensamiento de iniquidad, todo pensamiento de maldad, todo pensamiento está siendo atado y echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque por medio de la palabra tú estás siendo renovado, restaurado. Tú estás siendo restaurada en este momento, porque la palabra te ministra, porque la palabra te limpia, porque la palabra te trae libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque hay poder en nuestro Dios, porque hay poder en la palabra. Lo vuelvo y lo repito. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire qué precioso. Ese poder opera en Cristo. Ese poder resucitó a Jesucristo. Y ese mismo poder usó Cristo para traer libertad, amado. En lo que hablaba hermano Carlos a Lázaro. Mire qué interesante. Versículo 21, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo está orando y le está diciendo a la iglesia, hey, ustedes saben que Jesucristo es poderoso, y Él tiene autoridad sobre todo principado, y tiene poder y señorío, y no hay otro nombre como el de Jesucristo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies. Entienda lo que le estoy diciendo, agarre lo que le estoy diciendo, no suelta lo que le estoy diciendo, porque es palabra de Dios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No suelte esto, porque en el capítulo 2 de esta carta, no lo vamos a leer todo, pero quiero que usted entienda que usted vale. Yo quiero que usted entienda y sepa que Jesucristo le ama y que te tiene juntamente con Él. Y el apóstol Pablo lo hace saber. Qué interesante. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus
deleites y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No vamos a entrar en detalle, pero en algún tiempo anduvimos así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol Pablo lo reconoce y está diciendo: hey, nosotros vivimos en otro tiempo en ese espíritu de desobediencia, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos veía con ira. Por eso dice hijos de ira. Pero ya no más. Mire qué interesante, versículo 4 de la carta a los Efesios, capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es que Dios te ama. Por eso Dios trae libertad a tu vida. Pero Dios, que es rico, diga ahí: Dios, tú eres rico en misericordia, papá. Por su gran amor, por ese gran amor que Él te tiene, que Él me tiene, con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, amada, tú estás resucitado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y recuerde la oración de Pablo, y recuerde lo que Pablo habló en el capítulo 1, diciendo que Él tiene todo autoridad y todo poder y todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En nuestro siglo, Jesucristo es el todo. Y quiero decirte algo: tú estás juntamente con Cristo, resucitado en los lugares celestiales. ¡Qué precioso! ¡Qué bendición! La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios nos ministra. Dios te quiere bien, lleno de gracia, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de alegría. Efesios capítulo 5. Te quiero leer esto, versículo 18. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Mire la comparación que hace el apóstol Pablo. No se emborrachen, pues, porque eso lleva al desenfreno, a cometer errores, a hacer las cosas mal. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, porque es todo lo contrario a la ebriedad, porque las cosas las van a hacer bien. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. ¡Ey! Háblense unos a otros. Usted que está lleno del Espíritu Santo, háblele a otros, ministre a otros con cantos, con alabanzas, y siempre dé gracias a Dios el Padre por todo, aún por el dolor y el sufrimiento. Usted dé gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te pregunto yo, ¿cómo no te va a ministrar la palabra de Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar y a dar gracias. Gracias, Señor,
por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado lo importante que somos para ti, Señor. Gracias. Gracias porque por medio de Jesucristo tenemos herencia. Herencia incorruptible, Señor, ahí contigo. Gracias, Dios eterno y santo, porque eres bueno. Gracias porque me has recordado que tú me elegiste y me escogiste desde el vientre, y aún antes de la fundación del mundo yo ya estaba en tu mente y en tu corazón. Eso limpia mi ser, saber de ese amor tuyo, saber que estás conmigo y que en ningún momento te has alejado de mí. No importa mis circunstancias, Señor, tú siempre estarás ahí. Tú limpias mi dolor, tú sanas mis heridas, tú te llevas toda carga. Por eso tu palabra dice: venid a mí todos los que estén cansados, trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, Señor, porque venimos cansados, porque estamos trabajados, Señor, porque solo en ti, Señor, encontramos ese refugio, ese descanso. Porque a ti venimos, Padre, hoy en arrepentimiento de pecado. Límpianos en el nombre de Jesús y ministra nuestra alma y nuestro ser por medio de tu Santo Espíritu. Extiende tu mano, Señor, y toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra cabeza, Señor, y seremos sanos, seremos limpios, seremos restaurados, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia. Que tu misericordia abunde en nuestras vidas, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú traigas libertad, Señor. Que tú traigas restauración al corazón lastimado, dañado, Padre. Que tú, Señor, te lleves cautivo, Señor, todo pensamiento de maldad y de iniquidad, Señor. Todo pensamiento que ha pasado en esas cabezas, Señor Padre, donde ha habido dolor, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido heridas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por tu misericordia y tu amor, sean limpios, mis amados hermanos, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú, Señor, fluyas. Que tú satures con tu Santo Espíritu la vida de cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, satúranos con tu presencia, con tu abundancia, con tu gloria, con tu unción, ministrándonos, Señor, desde nuestra cabeza, Señor, hasta la planta de nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, derrama ese aceite que corra por todo nuestro rostro y nuestro cuerpo, Padre, trayendo, Señor, liberación, trayendo restauración, Señor, trayendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, perdón de pecados, Padre, trayendo, Señor, mi Dios eterno, gozo, fortaleza, alegría en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, Señor. Porque tú eres ese Dios bueno, ese Dios de gloria, en el que confiamos, Padre bendito, en el cual estamos, Señor. Ministranos, Padre celestial. Ministranos con tu presencia, Señor. Tu palabra dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo a ti a voz en cuello, y desde su monte santo tú me responderás. Así dice tu palabra y yo la creo, Señor, porque tu palabra me ministra, me liberta, Señor, porque tu palabra me da nueva vida, porque tu palabra me cambia y me transforma, Padre. Gracias. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Escucha el clamor de ellos, Señor. Escucha, Señor, sus peticiones. Tómalas, Señor, delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, y que ellos puedan ver la obra, Señor, en sus vidas. Esa obra de poder, de amor, de misericordia, de piedad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque sé
que tu Santo Espíritu se ha movido y que tu palabra ha traído salvación y ha traído libertad a la vida de mis hermanos. Ha traído esa administración, ese refrigerio a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Tu palabra bendita, Señor, porque todo puede pasar menos tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento tan especial. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque hoy aprendimos que Dios no nos abandona, que fuimos escogidos desde antes de la fundación por Él. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.